Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Estamos en su programa Educación al Día, espacio del equipo sindical de educadores demócratas que se emite por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Sigamos escuchando los planteamientos del señor ministro de Educación, doctor Alejandro Gaviria. Esto fue lo que dijo en la Comisión Sexta de Cámara. Las comunidades, acciones comunales en la contratación y en la vigilancia de esos recursos. Solo tenemos que mirar hacia adelante. Hay una nueva unidad en el ministerio que se llama la UPA, que maneja eso, que todavía hace muy labor solamente de acompañamiento parcial a las entidades territoriales, pero ahí tenemos que tener una conversación. La otra conversación es sobre los temas de infraestructura educativa, lo que se llama el FIE, que también tendremos oportunidad de mirarlo. Casualmente, hay un diseño institucional que es extraño, porque el PAE está descentralizado y el FIE está centralizada toda la contratación. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que tenemos que tener una conversación hacia adelante de cuál es el arreglo institucional óptimo en un país descentralizado de una y otra parte del sistema. Y está la otra discusión, es la de las nuevas plazas educativas. Y yo quiero decirles desde ya, presupuestalmente, el sistema de educación, sobre todo en la educación preescolar incluso, básica y media, está en una situación financiera muy precaria. Que si no se hace una reforma, y eso sucederá probablemente el año entrante, y tenemos que abrir unas mesas y hacer una conversación al sistema general de participaciones, la conversación con cada alcalde, con cada entidad territorial en este congreso, la conversación sobre jornada única, la conversación sobre preescolar, la conversación misma sobre el PAE, la conversación sobre transporte, la conversación sobre los ascensos en el escalafón, la conversación repetida sobre todos los desafíos del sector. Va a ser muy difícil, porque la sensación que me quedó a mí después de varias semanas de empalme, yo llevo casi que 5 semanas en este puesto, las primeras 4 semanas en empalme, es estirando esa bolsa de los 28 billones de pesos más contados del Sistema General de Participaciones, y uno no puede hacer todo lo que quiere hacer el sector con la misma bolsa. Entonces se vuelve una conversación muy minuciosa, se estira aquí, se logra y se encuentra un margen de maniobra aquí y allá. Entonces hay dos discusiones, la presupuestal, y es que la plata no está alcanzando, para decirlo claramente. Tenemos algún margen de maniobra en 2022, 2023, y la discusión sobre los arreglos institucionales más adecuados, porque no tiene mucha coherencia tener algunos sistemas descentralizados, otros centralizados. Yo creo que en los temas, por ejemplo, de infraestructura escolar, debería ser un sistema más descentralizado, y lo que debería hacer el ministerio es propender por la acumulación de capacidades en el territorio. Ahí tenemos entonces una discusión que tendremos que tener, que es interesante, es desafiante. Si ustedes se pusieran en mis zapatos o en los zapatos del gobierno entrante, básicamente nosotros tenemos 2 momentos de planeación. Los gobiernos entrantes juegan de 2 maneras. El primero está jugando ahora, porque recuerden, el Plan Nacional de Desarrollo se va a empezar a discutir. Hay unos diálogos populares que tendrán lugar. Hay una gran conversación donde tratemos de coger un programa de gobierno, meterlo en una conversación, redefinir o definir en el margen las prioridades y volverlo un plan de desarrollo. Eso va a pasar y eso va a terminar en mayo del año entrante. Mientras tanto, el gobierno tiene que seguir actuando. Y ahí tenemos un reto grande, y es qué va a pasar con el presupuesto 2023.
Nosotros tuvimos ayer un consejo de ministros y todos los ministros tenemos la tarea de proponerle al ministro de Hacienda cómo vamos a recomponer esas prioridades presupuestales en el presupuesto general de la Nación 2023 que está discutiendo el Congreso en este momento. Y claramente el Ministerio de Educación tiene que aumentar sus recursos en 2 o 3 temas que hemos identificado. Primero, el 95% de los temas de infraestructura escolar de los 300.000 millones de pesos largos de Ley 21 ya están definidos. Entonces, muchos de ustedes van a tener, yo tengo este proyecto y yo voy a decir, pues no puedo, ya todo se definió, tengo apenas margen de maniobra en el 5%. Entonces, tenemos que aumentar esos recursos para poder responder a las expectativas, deseos, ilusiones de mucha gente que está aquí. Y este es un momento interesante, donde tenemos todavía muchos sueños y deseos y va a haber esa convergencia con las posibilidades, pero ahí tenemos en infraestructura que hacer un esfuerzo presupuestal para que el sistema tenga mayores recursos. Y el segundo es en educación superior, que es el otro tema interesante, ¿no? Hay muchos proyectos ya presentados aquí. Yo, secretario, ¿cuántos de reforma a la Ley 30 del año 92? No, señor ministro, están llegando de leyes y han llegado unos proyectos de ley proporcionales a algunas áreas. Sí. PAE, bueno, transporte escolar. De educación superior, yo he visto lo siguiente, hay varios propuestos de reforma a los famosos artículos 86 y 87. Hay famosos artículos 86 y 87. Hay uno de educación, pero ahora hablar de educación superior, después meto lo otro. De educación superior hay 86 y 87. Hay unos de no cobro por los derechos de grado. Hay otros de no cobro por los procesos de admisión. Sí. Intereses del ICETEX. Intereses del ICETEX. Yo creo que todo eso lo tenemos que darle cierta integralidad, porque si se nos vuelve una cosa dispersa aquí y allá, no vamos a tener la visión completa del sistema. Entonces, lo que yo les propongo es que vamos a tener que abrir unas mesas de trabajo para integralmente entender esos diferentes proyectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? El gobierno tuvo una conversación con las universidades para el aumento de los recursos más allá de lo que define ese artículo 86 de la Ley 30 del año 92, que pone a crecer los recursos de la base por IPC. El gobierno anterior hizo un aumento de 3.35, 4 y 4.65. Fueron los puntos de aumento por encima de IPC. Hay una expectativa de que nosotros hagamos más, por supuesto. Eso lo tenemos que definir en 2 instancias. La primera es la del presupuesto general de la Nación 2023. ¿Cuánto vamos a subir por encima de IPC? Esa conversación comienza al interior del gobierno y tenemos que tenerla aquí. Y ahora quisiera escucharlas al respecto. Después están los proyectos de ley, que es esta intención de 2023 convertirla ya en una política de Estado hacia más adelante. Hay un proyecto entre los varios que he revisado, y este trabajo apenas comienza, que propone un aumento de 15 puntos por encima del IPC, más que el Estado reconozca el crecimiento de la remuneración a los docentes públicos como consecuencia del decreto 1279, más que por cada estudiante nuevo de cobertura se reconozca no el valor marginal, lo que cuesta, sino el valor medio, que es lo que cuesta. Y eso acumulado, se los digo, eso es impagable. Se llega a una situación rápidamente de insostenibilidad. Entonces yo creo que es una conversación que tenemos que tener aquí sobre qué es lo razonable y cómo amarrar esa discusión, porque no puede ser simplemente mayores recursos. Cómo amarrarla a unas metas de cobertura. Nosotros tenemos que tener mínimo 500.000 nuevos estudiantes en educación superior en estos 4 años, mínimo. Pero ese proyecto nada dice de eso. Y cómo tener también una discusión sobre calidad, sobre lo que pasa con las universidades públicas, sobre su función social, de cómo van a ser las claves del desarrollo regional, de cómo nos van a aportar en esto que llamamos ahora la sociedad del conocimiento. Porque yo no quisiera que la discusión se circunscribiera solamente a los problemas de recursos. Ser incondicional es una decisión que se demuestra con hechos. Es ser el agua potable que le da tranquilidad a cerca de 4,5 millones de colombianos en 24 municipios. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Los problemas de recursos son un medio para un fin social. Y el fin social es
la transformación de nuestra sociedad en una sociedad justa, con mayor acceso a la educación superior, pero una sociedad dinámica, cuyas historias de desarrollo tengan que ver con el conocimiento. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo allí sobre la mesa, las discusiones que vamos a tener sobre recursos. Y están esas... Este sistema se define muy fácil si quieren irse aprendiendo las cifras, ¿no? Uno es ministro de Educación y tiene muchos planes, pero se enfrenta a una realidad presupuestal que es la siguiente. Hay 50 billones de pesos en el presupuesto para educación. De esos 50, 28 son Sistema General de Participaciones que están distribuidos según la ley 715 del año 2001. 11 millones de pesos son el Fondo de Prestaciones del Magisterio, donde tenemos otros desafíos. Ahora menciono algunos de los más importantes. Hay aproximadamente 7 billones, poquito menos, para educación superior. De esos 7, 4 largos son los artículos 86 y 87 de la ley 30, y los otros está para los fondos del ICETEX, todo lo de gratuidad, todos los programas que venían de atrás, algunos de los tenemos que cumplir, a las otras generaciones, tanto los componentes de excelencia como los de equidad. Las cohortes de Certilo, que son compromisos que hizo el Estado que hay que cumplir, los fondos del ICETEX. Hay uno para PAE y uno para infraestructura. Lo de PAE ya está de alguna manera comprometido. La infraestructura de ley que el 95% viene de atrás. Entonces, tenemos una gran inflexibilidad presupuestal en el sector que tenemos que enfrentar entre todos. Y eso es algo que tenemos que hacer en 2 velocidades. En hacer las reformas legales al SGP y a la ley 30 para tener más recursos y que los fines sociales del ministerio se puedan cumplir, o del sector, o de todos, porque en eso vamos a trabajar todos. Pero antes de que eso pase, buscar en el presupuesto de 2022, ahí tenemos un temita con las universidades, con ajuste de IPC, pero sobre todo en 2023, de cómo podemos recomponer eso en el margen para que los planes que estamos imaginándonos todos se lleven a la práctica. Hay unas alertas que se presentaron y que recogimos durante el ELPALME que yo quisiera presentarles aquí de manera rápida, temas muy puntuales que nos preocupan. El 30 de octubre se vence el contrato de salud del magisterio. Es la licitación más grande del Estado por 8 billones de pesos. 8 billones. Es un gran reto para el sector. Probablemente lo que tengamos que hacer es prorrogar por algunos meses esa licitación. Hay unos lineamientos en construcción. Yo conozco el tema de atrás por haber sido ministro de Salud muchos años. Ahí tenemos un reto grande. Ahí, si uno mira el sistema de salud del magisterio colombiano y mira el número de PQRs por afiliados, son mayores que el Sistema General de Seguridad Social, a pesar de que tiene 60% más de recursos por afiliado. Entonces ahí tenemos un reto grande de trabajar entre todos. Ese reto lo encontramos porque nos quedó esa papa caliente para octubre. Algunos ya los mencioné que tiene que ver con los recursos de 2023 para universidades públicas que solo están con IPC y tenemos que virarlo del presupuesto. Hay muchos problemas acumulados. Yo creo que hubo un debate que ustedes tuvieron en el FIE. Sí, en la primera etapa hubo una gran concentración en la contratación con unas pocas empresas. Hay unas grandes reclamaciones y unos tribunales de arbitramiento. Hay reclamaciones que tienen unas pretensiones altísimas, de 350.000, 400.000 millones de pesos. Estos es contratistas que dejaron las obras tiradas y para eso le reclaman 400.000 millones de pesos a la nación. Hay la obligación de repensar eso institucionalmente, como ya lo dije ahora, pero tendremos que lidiar con esos problemas en el corto plazo, que es muy complejo. Tenemos, no lo mencionaba, pero en el ICETEX unas grandes expectativas también. Hay unos planes grandes de reforma y tenemos que actuar en 2 velocidades. Una, actuar con lo que viene, y otra, en este escenario también, pensar una gran reforma hacia adelante, que es lo que nos está esperando. Yo quisiera terminar por aquí y reiterar con lo que comencé. Este sector, el sector de educación, es un sector prioritario para el gobierno.
Yo tuve una primera conversación larga con nuestro presidente hace aproximadamente 3 semanas, un domingo en la tarde. Y él nos dijo algo que yo dije hace poco en una primera declaración que hice, y es: por este sector nos van a recordar. Este es el sector prioritario del gobierno. Y eso hace que esta comisión va a ser una de las comisiones más importantes de este Congreso. Aquí vamos a transformar esta sociedad. La labor que tenemos entre todos es construir una sociedad más justa, que este sector, nuestro sector de educación, sea un factor de desarrollo. Este sector va a tener prioridad en los presupuestos. Y la invitación que quiero hacerles esta tarde, apenas con una semana como ministro, es que trabajemos todos conjunta, colectivamente, para transformar a nuestro país de verdad, para construir una sociedad más justa, más decente, más digna. Cuando hablemos de cobertura, no solamente vamos a hablar de los promedios, vamos a tener una obsesión por ciertas regiones que se han quedado atrás, porque esa cobertura de educación superior del 54%, olvida que en el área rural eso es de 15%, o en algunas regiones no llega al 30%. Entonces esa es la invitación que quiero hacerles aquí esta mañana. Muy bien. Estoy atento a todas sus dudas, PQRs, reclamos, expectativas, citas y demás. Y aquí estaremos trabajando juntos, y por ahora hago explícita esta intención, y un abrazo fuerte a todas y todas de todo corazón. Nos va a ir bien y vamos para adelante. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero empezar por agradecerles a todos y todas por las palabras de confianza, por los buenos deseos, por esta intención compartida de trabajar juntos. Voy a dejar radicado, Presidente, este documentico que resume las alertas del sector educativo que encontramos en el empalme. Yo creo que es bueno que todos los senadoras y senadores lo conozcan, me parece importante. Voy a empezar con algunos temas puntuales y una preocupación presupuestal. La presidenta nos llamaba la atención sobre ese desfinanciamiento estructural del sector. Lo que viene haciendo el Estado, porque no solamente el gobierno pasado, sino desde hace un tiempo, es financiando el déficit con el FOMPET. Es como si uno tuviera por este lado unos gastos que no alcanzan y tuviera un ahorro por allá. Un ahorro que de pronto es tal vez con unas reservas que están más allá de lo que se necesita. Entonces estamos yéndonos a ese ahorro, cogiendo una platica para llenar ese faltante todos los años. Lo que pasa es que esa estrategia ya se está agotando. La estrategia de utilizar el FOMPET sistemáticamente, esto de los ahorros para las pensiones territoriales, para financiar un déficit corriente. Por eso es que la reforma al Sistema General de Participación es urgente, porque la estrategia, vuelvo y repito, de financiamiento se nos está agotando. Ser incondicional es acompañarte todos los días, es ser la energía que llega a más de 6,5 millones de clientes y usuarios en Colombia para que sus vidas sigan en movimiento de día y de noche, convirtiéndonos en el mayor distribuidor de energía del país. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Dentro de los temas de financiamiento, yo quiero hablar rápidamente del PAE. El PAE ha sido concebido históricamente no como una estrategia de seguridad alimentaria, sino como una estrategia de permanencia. Por eso es que dentro del requerimiento de calorías de los niños solamente cubre un 20-25%. Si nosotros quisiéramos ir más allá y que fuera una estrategia de seguridad alimentaria en un contexto como el que estamos, inflacionario y complejo, de aumento del precio de los alimentos. Recuerden que Colombia es uno de los países del mundo donde los alimentos están creciendo más rápidamente y probablemente vamos a tener un desfinanciamiento del PAE. En muchas regiones del país tenemos que aumentar el presupuesto. Y para eso vamos a tener que hacer un esfuerzo coyuntural probablemente en el presupuesto de 2023. ¿Cómo se financia el PAE? Son mal contados 1,2 billones. 250 vienen del Sistema General de Participación, 250.000. 250.000 vienen de regalías y 700.000 vienen de recursos propios, en números gruesos. Y vamos a tener que estirar un poquito quizás los recursos de regalías y tener recursos o del Sistema General de Participaciones adicionales flexibilizando,
o vamos a hacer un llamado a las regiones con más recursos propios en un sistema difícil. Pero ahí tenemos una coyuntura difícil en el país. Yo también quiero poner ese tema sobre la mesa, porque la coyuntura no es fácil y las fuentes tradicionales de recursos se nos están quedando escasas. Entonces ahí probablemente vamos a tener la oportunidad más adelante de mirar ese tema con detenimiento. Hoy en día hay 6 millones de niños que reciben algún refrigerio, o en algunos casos, que son la minoría, comida caliente, donde hay restaurantes escolares. Esa cifra de 6 millones no es la más alta de la historia. Tuvimos en algún momento antes de la pandemia 7 millones. O sea, si queremos aumentar el número de niños cubiertos, como se dijo, no tiene que ser un propósito de todos, vamos a necesitar más recursos. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Eso hará parte de las conversaciones que va a tener el Ministerio con el Ministerio de Hacienda. Y, por supuesto, la ayuda de ustedes es fundamental en la discusión del Presupuesto General de la Nación 2023, que ocupará este Congreso en los próximos días o semanas. Hay una agenda, Presidenta, sobre el tema de dignificación de los maestros, donde vamos a avanzar. Yo aquí voy a anunciar que la Comisión de Alto Nivel para mirar la reforma del Sistema General de Participación la vamos a poner a funcionar, que es fundamental, eso es parte de nuestra agenda de mediano plazo. Sí. Tenemos que tener esa conversación sobre el estatuto docente unificado, que ha sido una pretensión antigua, pero también un diálogo permanente con los maestros y maestras del país, un reconocimiento que ya no solamente es en estos temas puntuales específicos de política pública, sino casi simbólico. Hablar con ellos, tenerlos en cuenta. Estamos incluso tratando de poner en marcha un plan de comunicaciones para tener una conversación permanente, que yo creo que es muy importante. Quiero hablar ahora de los temas que juntan el ICETEX y la preocupación por Generación E en sus dos dimensiones, la equidad y la excelencia. Yo creo que en el tema del ICETEX tenemos que separar la conversación en dos partes. Una es la conversación sobre el pasado y sobre lo que uno podría llamar de manera general un plan de alivios, que no solamente son condonaciones, que es la que parece llamar la atención, pero hay también ampliaciones de plazo de los créditos, hay condonaciones no de todos los créditos, sino de intereses, hay suspensiones de pagos por desempleo, hay una serie de estrategias que están sobre la mesa. Eso es una conversación. La otra conversación es una conversación interesante sobre el modelo. Hoy en día, el modelo del ICETEX está afianzado sobre un tema de sostenibilidad financiera. Esto es, el grueso de los recursos viene de la cartera que se recupera. Y no hay recursos directos del presupuesto general de la nación para esa parte de la recuperación de cartera. No es que uno diga, bueno, usted recupera una parte y yo como Estado le pongo otra partecita. Y ahí es donde la conversación se nos vuelve un poco más compleja. Porque aquí tuvimos parte de la conversación donde nos dice, bueno, queremos que el grueso de los recursos que destine el ministerio vaya a la educación pública. Pero si uno quiere salir de ese sistema donde la sostenibilidad financiera es el eje fundamental del ICETEX, necesita algún tipo de recursos públicos. También para que apalanquen y sustenten y las condiciones financieras de los estudiantes sean menos gravosas. Entonces vamos a tener esa tensión. Y esa tensión se va a resolver aquí, y aquí la vamos a tratar de decir, porque, o si no, caeríamos en demandas que son contradictorias. Una reforma al ICETEX que de alguna manera permita liberarnos de esa sostenibilidad financiera como el eje fundamental, pero también algo que se dice, pero nosotros no queremos que los recursos públicos se apliquen a eso. Entonces ahí necesitamos, vuelvo y repito, en esa conversación, ver cómo nos vamos a entender. También vale la pena decir que el ICETEX no solamente es el tema de los créditos, hay muchos fondos, hay fondos para poblaciones especiales, y si queremos salir de esa contradicción, probablemente vamos a tener que fortalecer de esos fondos y vamos a tener una conversación sobre cómo se focaliza, cuáles son las poblaciones que queremos de alguna manera beneficiar en ese intento, y vamos a tener que tener también una conversación sobre los créditos contingentes de ingreso, que es una forma como en la que se ha visto para, por ejemplo, superar esos problemas de muchos estudiantes. A mí me llegan casos todos los días que se endeudaron y no tienen ingresos. Ser incondicional es estar donde nos necesiten. Es ser el gas que llega a más de 120 poblaciones en Antioquia para que más familias sientan el calor de hogar.
ser incondicional es estar siempre. EPM. Por ti estamos ahí. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.